cualquier ciencia, ¿no? Incluso para las ciencias naturales, es la misma técnica. Y luego voy a compartirle una ruta de análisis. Entonces, les comparto pantalla y vamos. Háganme todas las preguntas, ¿no? Y interrúmpanme y todo, porque si es primera vez que se van a... Si es primera vez que se ven enfrentados a una encuesta, es lógico que no entiendan hacia dónde va este rollo. Bueno, entonces, esta es una encuesta en mi tesis de magíster sobre percepciones sociales de profesores universitarios sobre educación en línea. La base de una encuesta es que las opiniones se pueden medir. Se puede medir la valoración de algo. Se puede medir cualquier cosa que a alguien le pregunten qué opina o qué sienten o qué quieren. Se puede medir, me refiero a medir a forma numérica, o sea, cuantificar. Se puede cuantificar la satisfacción, se puede cuantificar el estrés, se puede cuantificar la educación, la inteligencia emocional, se puede cuantificar cualquier cosa. Por eso los psicólogos o los psiquiatras cuando sospechan depresión van donde el psiquiatra o el psicólogo les pasa un test y uno sin saber está respondiendo una especie de encuesta psicológica que en psicología se llama escala psicométrica, pero lo que está haciendo el tipo está midiendo los puntajes de un test. Mientras menos puntos arrojen ustedes, en este caso menos síntomas depresivos o menos síntomas de estrés van a tener. Mientras mayor sea el puntaje, mayor estrés, mayor motivación o cualquier cosa que esté viendo un psicólogo, lo va a cuantificar y va a terminar diciendo, ¿sabe qué? La gente que tiene desde un punto a 30 puntos tiene baja motivación o bajo síntoma o está sano, no tiene depresión. De 31 a 60 es un tipo con depresión leve. Y de 31 o de 61 a 100 es un tipo depresivo, no un tipo o altamente motivado o cualquier cosa que quieran ver. Si esta es la gracia de la encuesta. Y como les voy a explicar, esto está tributando objetivo de investigación cuantitativo, describir, comparar, analizar. La magia de la encuesta es que los objetivos son claros y se dan respuestas, a diferencia de lo cual es más filosófico, que ve las percepciones sociales asociado al pensamiento, al lenguaje, y al final es como más, es más complejo de analizar, ¿no? Porque las sutilezas del lenguaje necesita una mayor reflexión. Aquí en lo cuantitativo se tiran estadísticos y se da respuesta. Entonces, miren, una encuesta tiene varias secciones. Este es el SPSS, ¿no? No les voy a explicar la ruta, cómo se analizan los datos en forma de comando, sino la lógica metodológica que está detrás de eso. Esta encuesta la apliqué en varios países. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, etcétera, México, Uruguay. Y luego estos países yo los agrupé en macrozonas geográficas y quedaron todos estos países agrupados: Sudamérica, Centroamérica y México. ¿Sí? México como Norteamérica, porque el único país de habla hispana que está en Norteamérica, ¿no? Pero México es México. Y pregunto más cosas. El sexo, género de los profesores encuestados. Esto es una encuesta a profesores universitarios. La edad que tienen, el área del conocimiento, si son ciencias de salud, de economía, pedagogía, etcétera. El grado, si hace clase en universidad o nivel técnico universitario, que también está incluido.
si lo hizo presencial. Lo hice en el primer semestre del año pasado, cuando recién estaba comenzando la pandemia, pero ya estaba declarada las clases en línea en casi todos los países de Sudamérica. Si tiene experiencia, sí o no. Y esta pregunta es importante. Antes del actual semestre, ¿no? Y está en actual porque fue el año pasado, del 2020, ¿tuvo usted experiencia en dictando algún curso en línea? Uno sí, dos no. ¿El tipo tiene experiencia o no tiene experiencia? Y esto es importante porque la bibliografía dice, el estado del arte, que no es el marco teórico, el estado del arte, la revisión bibliográfica, dice que la gente que tiene experiencia dando educación en línea tiende a ser promotor de la educación en línea. La gente que no tiene experiencia, por lo general, tiende a ser reacia a la educación en línea. Entonces, esas son una hipótesis. Todo esto que le he dicho son variables de segmentación sociodemográfica. De hecho, podríamos decir que casi no son preguntas, porque es como clasificar a la población. ¿De qué país es? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el área del conocimiento? ¿En qué grado lo hace? Si lo hizo en forma presencial, mixta o híbrida. ¿Tiene experiencia sí y no? Todas esas son variables, vamos a decir, independientes. Y aquí partimos con otro tema, que es una variable. Van a encontrar ahí mucha gente que dice, no, elige la variable para tu tesis. Como si las variables se eligieran, ¿no? O sea, esto emerge de un proceso de lectura. Una variable es cuantitativa. Estamos aquí hablando desde la cuantificación. Es un atributo que es medible y es comparable entre sí. ¿Y a qué me refiero con atributo? Con una característica. La edad, el género, el país, la opinión que tiene sobre la política, la percepción que tiene sobre los senadores, cualquier cosa, la satisfacción que tiene sobre un chocolate, la satisfacción que tiene que ir a un mall, todo eso son variables, porque se pueden medir, se pueden cuantificar, se pueden comparar. Entonces, esta sección de variables son preguntas sociodemográficas. Se llaman variables de segmentación porque se van a comparar con otra cosa. Podemos comparar las diferencias entre ser hombre y ser mujer y opinar sobre la educación en línea. Eso es el primer rollo. Hay que separar, tener claridad cuándo es una variable de segmentación y cuándo es una variable de opinión. Todo este conjunto de preguntas de la A1 a la 5 son ítem o reactivo, en realidad todas. De A1 a C5 son ítem o reactivo, que en buen chileno son preguntas de opinión. Me siento cómodo implementando o ejecutando la educación en línea. Desde muy en desacuerdo, que puntúa 1. Esto es una variable ordinal porque viene de un orden, de intensidad del lenguaje. Pero ese 1 es un punto 1, es un puntaje de 1. En desacuerdo es un puntaje de 2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo es un punto de 3. 4 de acuerdo es un punto 4. Y es un 5 es muy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es central para poder entender una encuesta. Es como si a ti te dieran $1 o $1, ya pensemos en dólares, ¿ya? Por responder una pregunta te dan $1. ¿Sí? Tú eres María, respondiste la pregunta 1, si estás muy en desacuerdo, te dieron $1, porque no te gusta. Imaginemos. 5, muy de acuerdo, puntuaste
diste que te gustaba mucho la educación en línea, estás muy de acuerdo con sentirte cómoda dando la educación en línea, tienes $5. Hay personas que van a tener desde $1, $2, $3, $4, $5 en una pregunta. Si responden dos preguntas, estos puntajes se pueden sumar. Entonces, como va de 1 a 5 aquí, y aquí también va de 1 a 5, si ustedes responden una pregunta, dos preguntas, pueden tener un mínimo de $2, porque el mínimo es 1, más 1 es 2, 5 más 5 es 10. Frente a dos preguntas, pueden tener un mínimo de $2 y un máximo de $10. Frente a 16 preguntas, pueden tener un mínimo de $16 y un máximo de 16 por 5. Esto es lo que hacen los psicólogos. Y como las encuestas tienen componentes psicológicos porque son percepciones sociales, en este caso percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea. Puede ser educación en línea, puede ser sobre el gobierno de Piñera, puede ser sobre el hospital que ustedes se van a entender, puede ser sobre el virus, puede ser cualquier cosa, puede haber una percepción social, porque estamos insertos en un mundo social y nosotros opinamos sobre las cosas que nos pasan. Acá hay respuesta de 780 profesores, que lo hice con un muestreo por bola de nieve, que lo hice por Facebook. Ustedes pueden hacer una encuesta por Facebook, bacán, la pueden hacer bien. Que no les digan que tienen que ir a un colegio a entrevistar o encuestar, porque esto se puede hacer en cualquier parte del mundo, y si se sigue una metodología y si se argumenta, está bien hecho. Pero hay que saber lo que uno hace, ¿no? Otro requisito de encuesta, tienen que ser el número de categorías por 30. Aquí tengo 3 categorías. 3 por 30, 90. ¿Por qué? Porque hay una ley estadística que dice que la mínima puntuación que puede tener una prueba estadística, que es la test student, que lo voy a explicar qué, tienen que ser 30 casos. 30 casos para este grupo de preguntas, 30 casos en global para este grupo de preguntas y 30 casos para este otro grupo de preguntas. Menos 90 casos, no, está malo. Y eso son cosas que nadie te lo dice, o te lo dice poca gente. Porque te dicen, vaya a un colegio y haga una encuesta. Ah, sí. No, es que el colegio tenía 20 profesores, entonces yo le encuesté a 20 profesores. Ok, quiero que opinen de la educación en línea. Ya, pero es que 20 profesores no te da el ancho de banda para ver todas como las opiniones, por decirlo así. No te da un soporte estadístico de conocer el promedio. Ahora hablemos así. No te da, no se pueden conocer promedios con 20 profesores, porque no te da un espectro estadístico de todo, de un grupo más grande, porque esto es una muestra. Y ahí entramos, esto no son toda la gente que trabaja en universidades, sino que es una proporción. Eso es una muestra. Y todo es el universo, ¿no? Un espacio muestral. Ya, pero sin irme para otro lado. Fíjense, las preguntas 1, esto es una encuesta gringa que lo hizo Fichigill en el 2014, que yo la traduje y la sometí a validación estadística. Que es validar una encuesta, eso es otro rollo. Pero estos amigos gringos tienen esta categoría: niveles de comodidad y entrenamiento. Todas estas preguntas están tributando,
todas estas preguntas sumadas, si se suman los dólares de las personas que le regalaron por dar una educación, por responder una educación, estas 5 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, están tributando a los niveles de comodidad y entrenamiento. Todas las preguntas B menos B4, que es esta y esta, están tributando a una categoría que se llama resultado de aprendizaje de los estudiantes, y la pregunta C más la B4, desempeño de tarea académica. Las preguntas C son preguntas de didáctica. Creo que es posible usar una modalidad en línea para asignar estudios de caso a mis estudiantes y administrar y evaluar dichos estudios de manera eficaz. Creo que es posible usar debates grupales. Si se fijan, acá es como una utilidad de la educación en línea, pero didáctica. Esto tiene que ver con los resultados de aprendizaje esperados. Creo que la educación en línea es equivalente a la tradicional. Creo que la educación en línea puede ser beneficiosa para mi estudiante. Si nos vamos más en la dura pedagógica, esto tiene que ver con la racionalidad instrumental. Si ustedes tuvieron un ramo de pedagogía crítica o de currículum o evaluación para el estudiante, de evaluación para el aprendizaje, van a ver que hay dos tipos de racionalidad en pedagogía. Entender la educación como generación de resultados, y entenderla como un proceso didáctico, ¿no? Como de creación de competencias y todas esas cosas, ¿no? Como un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a los resultados, ¿no? Pero en un sentido un poco más como de una racionalidad reflexiva. Y este grupo de preguntas tiene que ver con sentirse cómodo y a gusto con la educación en línea. Tenemos 3 grupos de preguntas, que son 16. Si a esta pregunta nosotros la sumamos, tenemos una escala de educación en línea, tenemos un puntaje de educación en línea. Igual cuando ustedes van al psicólogo y le dicen que de 1 a 30 no tienen estrés, de 31 a 60 tienen un estrés moderado, y si tienen más de 61 hasta 90 están en estrés crítico. Voy a explicarle con un ejemplo. Sí, sí. Estoy grabando en un grabador que yo tengo. Se las puedo subir privado en un YouTube. Un principio de la psicometría, que es la ciencia que estudia la psicología, es que ustedes no van a analizar estas preguntas sueltas, porque el psicólogo no te dice, vamos a analizar el estrés. Pero el estrés por la mañana, cuando usted se levanta, siente que no tiene ganas de ir a trabajar, ¿no? Porque se siente, le complica levantarse en la mañana. Pero a mediodía, sí, ya tiene ganas de trabajar. Hoy en la noche, llega muy cansado a la casa. No, lo que hace el psicólogo es
que te analiza la dimensión, satisfacción o estrés laboral. Te analiza la dimensión, digamos, estrés o satisfacción familiar. No te analiza pregunta por pregunta, porque si tienen 90 preguntas, el tipo no te va a hacer un informe para 90 preguntas. Esto está mal hecho, mire, yo les voy a decir lo que no hagan. Y desde ahora en adelante, cuando estén en una encuesta, usted no lo haga. De hecho, le voy a tirar un promedio para que vean lo distorsionado que es esto. ¿Qué es lo que pasa? Se van a encontrar en el artículo indexado de las cosas más prestigiosas que pueden decir, no, es que está publicado, entonces así se hace. No, así no se hace. Pregunta 1. ¿Me siento cómodo, a gusto implementando la educación en línea? Hay gente que está muy en desacuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Que es el gráfico de barra. Si se fijan, la barrita más grande es de acuerdo, que son 365 profesores, que corresponden al 46%. Es típico que se vean enfrentados en una encuesta y lo analicen pregunta por pregunta. ¿Por qué está malo? Porque, como les dije, la pregunta A1 está tributando a un concepto teórico, que vino un pensador, un filósofo de la educación, y dijo que la educación en uno de los componentes importantes es sentirse cómodo y experimentado dando la educación en línea. No lo digo yo, lo dice la revisión bibliográfica. Entonces, analizar esta pregunta es como simplona. Da cuenta de que no hay un manejo estadístico. De hecho, pueden tirar un promedio, un promedio, ¿no? Como ustedes saben lo que es un promedio, la suma de los casos partido por el número de casos, de 3.7. Podríamos decir que en promedio estos tipos están dándole un 3.7, o sea, por aquí, entre aquí y acá, entre ni de acuerdo y de acuerdo, que sería un 3.7 porque va de 1 a 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá no es como cuando ustedes se sacan notas, se sacan un 1, se sacan un 2, se sacan un 3, donde hay la misma distancia entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Aquí no, miren, esto es un punto, pero de aquí a acá son 2 puntos, es el doble del 1. El 3 que puntúa 3 puntos es el triple del 1. Este es el cuádruple del 1 y este el quíntuple. Frente a esa dirección, ¿no?, que va hacia arriba, a una forma como exponencial, no se puede ver promedio, porque está promediando magnitudes distintas. ¿Se entiende eso? Y si no lo entiendo, lo puedo explicar y por favor, cuando haga una pregunta que alguien me diga, sí, no entendí, no me interesa, da lo mismo. Pero si no, es como que yo hablo solo y no me gusta hablar solo cuando hago clases. ¿Entienden esto? ¿Por qué de partida? ¿Por qué el promedio no viene al caso, aunque lo vean publicado, aunque venga el Papa y el Papa le diga que lo haga, yo se lo compruebo matemáticamente porque está mal hecho? ¿Entienden por qué no puede haber un promedio en una pregunta cualitativa? Y si entramos, que es que ya tendría que explicarle la clasificación de la variable, pero esta es una pregunta cualitativa, no es un estudio cualitativo, es una pregunta que se llama categórica, en escala ordinal, porque hay un ordenamiento en intensidad del lenguaje, entre estar muy en desacuerdo, es menos, es como estar enojado, por decirlo así, con el muy de acuerdo. Que el muy de acuerdo es estar contento, por decirlo así. Y si uno va desde enojado a contento, la gente contenta tendría más puntos.
Esto es un ordenamiento cualitativo y es un orden lógico, porque viene como de las conversaciones. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Sí, sí, yo creo que sí. O sí, estoy satisfecho. Ahora, eso lo pasamos a números, a puntaje numérico. Hasta ahora, ¿qué cosa no va quedando clara? Este, tenemos 13 participantes, ¿cómo nadie me puede responder? Bueno, es algo que he preparado para ustedes, ¿no? Si no les interesa, no tiene sentido que estén conectados. Bueno, entonces me respondo solo. Es frustrante hablar solo haciendo clases, como que están viendo tele y uno sigue aquí hablando. Pero bueno, hay que hacer bien la pega. Este índice sumativo, estoy sumando los puntajes de las preguntas. Son 16 preguntas. Estos son lo que le dicen escala Likert, que en realidad la escala Likert es una forma para mirar un tipo de pregunta que tiene son ordinales. Muy en desacuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, muy de acuerdo y muy de acuerdo. Cualquier cosa que le pregunten a estos tipos de opinión, y esto se llaman preguntas ítem o reactivo. La suma de esto es una categoría. Aquí ahí tenemos tres categorías: experiencia acomodo, eh, resultado de aprendizaje de los estudiantes, que no es el resultado de aprendizaje de los estudiantes, es la percepción de un profesor sobre el resultado de aprendizaje. Que los tipos estén puntuando alto no quiere decir que que a los alumnos les vaya bien, porque no estamos viendo sus notas, estamos viendo qué perciben los profesores sobre sus estudiantes. Y las preguntas 5 tienen que ver, como dije, con temas didácticos, que estos gringos le están llamando desempeño de tarea académica. Pero el desempeño en realidad no es un desempeño como, como, como un resultado, sino como un proceso. Es como desempeñarse en una actividad. Como ustedes bien saben, esto al traducir empieza a distorsionarse el sentido original. Porque desempeño en inglés es delivery. Y perdonen mi pronunciación, pero el delivery se puede traducir como entrega o desempeño. Yo al principio lo había traducido como entrega de tareas. Pero no es que los tipos entreguen las tareas, sino que es como están ejecutando la tarea, el proceso. Entonces, la traducción aquí sería desempeño. Este gráfico que está acá es acá, esta es una tabla de frecuencia simple y se las presento. Acá van registrando que es la frecuencia. En la vertical va el número de profesores y en la horizontal va los puntajes, que van de 16 a 80.
El máximo que pueden puntuar estos tipos es 80. 16 por 5. 16 significa un profesor que está muy en desacuerdo con todo lo que le pregunten de la educación en línea. ¿Qué es esto? Es un profesor que puntuó 1 más 1 más 1 más 1 más 1 por así 16 veces, que está muy en desacuerdo con cualquier cosa que le preguntan de la educación en línea. El tipo está en desacuerdo, cree que es pésima. Y hay un profesor o dos profesores o profesoras que puntúan 80, que le parece que la educación en línea es muy buena para hacer estrategias didácticas, para que los alumnos les vaya bien, que se sienten cómodas y satisfechas, etcétera. Esto es una tabla de frecuencia. Y yo a esto le puedo lanzar los promedios. Porque aquí transformé puntuaciones Likert a números. ¿Qué tan de acuerdo está frente a esta frase? Me siento cómodo ejecutando la educación en línea. Desde muy en desacuerdo a 5. Esto que es una variable ordinal, cualitativa, que viene de una conversación, por decirlo así, porque uno dice, estoy en desacuerdo con lo que tú estás hablando. ¿Sí? Ese desacuerdo se puede puntuar de 1 a 5. Esto, al sumarlo, fue transformado en esto. Y esto yo puedo generar rangos. Teniendo presente toda esta amplitud, yo la dividí en tres y generé tres grupos. Grupos de baja valoración, de valoración media y alta valoración de la educación en línea. Miren, esto queda así. Estos puntajes que van de 16 a 80, que en el fondo es un profesor, esta barrita chiquitita es un profesor que puntúa 16, aquí en el 80 son dos profesores, dos frecuencias de profesores que puntúan 80. Esto al generar zonas de valoración queda esto. La tabla azul, el gráfico, la zona verde es zona de alta valoración. Un 48,8 de los profesores, de los docentes universitarios tienen alta valoración. Un 45,7% tiene una valoración neutral y solo el 5% tiene baja valoración. Esto para mí es un hallazgo, saber que la valoración de la educación en línea es tan alta, a diferencia que varios estudios que dicen que a los profesores no les gusta hacer clase en línea, que se sienten frustrados y estresados. Este es un hallazgo novedoso. Y también yo puedo comparar esto con mi variable de segmentación, que es sí tener experiencia, no tener experiencia dando la educación en línea. Se lo voy a mostrar en un gráfico de barra.
Miren cómo cambia esto. Yo tenía la hipótesis, ¿no?, que la gente que tiene experiencia en educación en línea valora mejor la educación en línea que sus colegas que no tienen experiencia. Y esto refleja un poco este cambio, esta hipótesis. Hay un 61% de profesores con sí experiencia previa, esto es experiencia previa sí o no, antes de la pandemia, antes del primer semestre del 2020. La gente que sí tiene experiencia tiene un 61% en la zona de cobertura de alta valoración, en comparación con un 35% de gente que no tiene valoración. Aquí hay cerca de 26 puntos de diferencia 26 puntos de diferencias porcentuales entre gente que sí y entre que no. Y también incluso en la zona azul, que es baja valoración, hay un 3.26% del total de gente que sí tiene experiencia en comparación a un 7.7% de gente que no tiene experiencia que está puntuando en la zona de alta valoración. Y esto mismo lo puedo hacer para ver diferencia entre hombre y mujer. Nuevamente le enseño una barrita. Si se fijan, aquí yo estoy entendiendo el instrumento como en su globalidad. Aquí ya no importa a la escala Likert. Escala Likert sirvió, gracias, pero te reprocesamos como número. Porque estos son números, es una escala numérica. Y esta escala numérica yo, a pasarla a rango, a zonas de cobertura, le vuelvo a dar un orden cualitativo, en este caso ordinal, porque tener baja valoración es un puntaje menor que la gente que tiene alta valoración. Igual que el psicólogo que ve estrés, cuando ustedes sospechan estrés y van al psiquiatra, ¿no? Y le aplica un test de estrés. Y a los psiquiatras les encanta hacer eso, ¿no? También yo lo puedo ver esto por... Ah, ¿y qué es lo que pasa? Que esto viene de un objetivo específico, se los voy a armar rápidamente para que vean el vínculo entre la metodología y la estadística general. Comprender las, las percepciones sociales de docentes universitarios sobre la educación en línea. En distinto a en diversos países de Latinoamérica, si pueden redactarlo de mejor forma. Objetivo específico, analizar, y hasta mismo chorizo de acá, ¿no? Las percepciones de docente universitario sobre la educación en línea,
y le agrego una variable de segmentación según género. Comparar nuevamente las percepciones sociales de profesores según experiencia previa y esto es comparar. Esto es analizar. Esto es comparar. Ya, quedó un poco desordenado, pero esto es. Se lo explico. Comprender o analizar es la misma cosa. Hay gente que dice que uno no puede comprender porque es muy elevado y alguien dice que analizar es más básico que comprender, pero en realidad es la misma cosa. Y esto es una clase de metodología para su tesis. Comprender o entre paréntesis analizar las percepciones sociales de docentes universitarios sobre la educación en línea en diversos países de Latinoamérica. Estas puntuaciones que yo le estoy diciendo es analizar las opiniones, las percepciones sociales de docentes universitarios sobre la educación en línea. Los objetivos específicos son como pequeñas partes que están tributando a algo mayor, que es que si uno junta esas pequeñas partecitas da un objetivo general. Y aquí tengo analizar las percepciones sociales de docente universitario sobre la educación en línea según género o sexo. Fíjense, es la misma cosa arriba, pero se diferencia por la variable demográfica de segmentación según género. ¿Por qué? Porque ahí estoy teniendo como dos puntos de comparación distintos. Ser hombre que ser mujer. Los hombres opinan distinto que las mujeres. En todas las cosas, se supone. O en una encuesta siempre me he topado que los hombres opinan distinto que las mujeres. Otro específico. Comparar las percepciones sociales de docentes universitarios sobre la educación en línea según experiencia previa. Y aquí abajito le meto una hipótesis. Si se fijan, de cada objetivo específico se desprende una hipótesis. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones, voy a poner.
de las percepciones de los docentes, etcétera, y la variable experiencia previa, porque aquí estoy vinculando las percepciones con experiencia previa. Y aquí estoy vinculando diferencias entre las percepciones de los docentes y la variable sexo o género. Y también puedo poner según macrozona. Y la variable macrozona. Esto no son hipótesis filosóficas. ¿Sí? Aquí yo no estoy filosofando qué es lo que dice Kant sobre las percepciones sociales, que la hermenéutica o qué sé yo, de cualquier cosa, que los filósofos no. Acá son proposiciones estadísticas, matemáticas, que se comprueban o se rechazan, se aceptan o se rechazan. ¿Y cómo se hace eso? Con un test estadístico que se llama prueba de hipótesis. Entonces, esta es la gracia de los estudios cuantitativos, que yo les tiro una prueba y digo, ¿sabe qué? Si hay diferencia estadísticamente significativa en los promedios que tienen hombres y mujeres, o hay diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones que tienen estos docentes en distintos países. Y puedo dar respuesta a todo esto con los subcomponentes, ¿no? Con el acomodo, con las distintas dimensiones. Voy a comparar, por ejemplo, estar la y de esto, por ejemplo, de estas percepciones se abren como percepciones chiquititas, ¿no? Como mini encuestas, que son estas tres dimensiones. Estas son dimensiones de variables. A esta dimensión, que es niveles de comodidad, a esta otra dimensión de la B, que son resultados de aprendizaje, y la C, estrategias didácticas. Por ejemplo, a mí me interesa ver si hay diferencia entre la valoración que tienen las profesoras de los profesores. ¿Y qué hago? Hago una comparación entre sexo y la dimensión estrategia didáctica, que esto gringo, y yo conservé el nombre gringo, que es desempeño de las tareas académicas. Esta encuesta la aplicaron en un caso de estudio de una universidad gringa, y yo la aplico para varios profesores de Latinoamérica. ¿Me siguen? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Eh, Depende del objetivo de investigación. Esto es cuantitativo. Si tú estás viendo las opiniones en forma cualitativa y tú vas y entrevistas a las educadoras de párvulo para ver qué opinan de la enseñanza del inglés en la educación parvularia, y te sientas a conversar con ella, le digo, oiga, que usted como, cuénteme qué opina del inglés, la importancia, usted usa alguna estrategia para fomentar la lectura en inglés o enseñar las nociones básicas del idioma inglés en este jardín donde trabaja, y la tipa te pone a conversar, sí, yo creo que el inglés es muy importante, qué sé yo. Ahí no hay hipótesis, porque tú no estás aplicando un instrumento cuantitativo. La diferencia es que los estudios cuantitativos cuantifican las opiniones. Los estudios cualitativos ven la construcción del significado en las personas, cómo ellos explican, se autoexplican, ¿no? Cómo ellos reflexionan sobre un tema social, cualquier tema social, educativo, político,
ecológico, lo que sea. ¿Cuál sería tu objetivo de investigación o tu objeto de estudio? Señorita Lira, usted me hizo una pregunta y se le intenté responder. ¿Usted me puede responder la pregunta que yo le hago? ¿Cuál sería su tema de investigación o el objeto de estudio o la idea que tiene conversada con su profesor guía para hacer una tesina? Bueno, parece que no me escucha o no me responde. Eh, sí, claro, pero estaba hablando con ella, ¿no? Entonces que no me responda, es que, sí, claro, ¿en los estudiantes de qué? Claro, ahí hay dos cosas. O puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Usted puede hacer un focus group y pone a conversar a la, depende de las variables de segmentación, puede poner a conversar hombres con mujeres o hacer un focus group solamente para hombres, que en realidad eso sería mejor, hacer un focus group en una entrevista grupal entre hombres, después entrevistar a mujeres y ver cuáles son las diferencias, las fortalezas y en las debilidades y en las propuestas, ¿no? Sería como un análisis FODA. O pueden aplicar una encuesta si tienen más de 60 casos y comparar las puntuaciones y ahí habría una hipótesis. Y esta hipótesis emergen de la revisión bibliográfica, algo así como la gente, existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones según sexo. O sea que los hombres tienen diferente valoración que las mujeres. O según año de avance de la carrera, pueden segmentar a un grupo de primero a tercero, ¿no? Y de cuarto y quinto. Ahí estarían teniendo una variable de segmentación que responde a un objetivo de investigación que sería comparar las opiniones sobre la enseñanza del, no sé, de la pronunciación según nivel de avance de la carrera. Para eso hay que saber si el enfoque es cualitativo o cuantitativo. En lo cualitativo en general no se hablan de hipótesis, sino que de conjeturas del investigador, que es una idea muy similar, pero lo que la hipótesis se comprueban con un procedimiento estadístico. ¿Alguien ha pensado? Sí, 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 ok. La, la misma encuesta, si tú vas a comparar
las bacterias en los cuerpos tienen que ser cuerpos distintos, pero va a analizar la misma bacteria, el mismo instrumento, para todos los amiguitos. Porque si no, ¿cómo comparas si a un tipo le estás preguntando, no sé, aquí como en mi encuesta, la estrategia didáctica sobre los debates grupales o sobre una actividad de investigación? Si tú cambias las preguntas ya no estás preguntando lo mismo, estás preguntando cosas distintas a sujetos distintos. Estas son las mismas preguntas para los 780 profesores que responden. Ahora, eh, ¿cuál es la ley? O sea, no es como una ley, ¿no? Sino que es algo que tiene que ser, que es el número de... es el número de categoría por 3. Acá yo tengo 3 categorías. Acomodo la educación en línea, resultados de... las preguntas B, que son resultados de aprendizaje, y las preguntas C, que son desempeño de tarea académica. 3 por 30, 90. Tendría que aplicárselo como mínimo 90 profesores. Si esta encuesta tiene 2 categorías, tendrías que aplicárselo a 60. Y si lo aplicas como grupo focal o como entrevista, con 6 casos basta. Pero lo que pasa es que esos 6 casos te dan una te dan una algo más profundo, más detallado de lo que opinan. Yo podría haber entrevistado profesores, entrevista cualitativa, decirme, ¿qué opina usted de la educación en línea? ¿Cree usted que esto le sirve? ¿O qué opina sobre la estrategia didáctica que se pueden hacer en educación en línea? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la educación en línea? ¿Cuáles son las debilidades? Que el tipo podría haber estado 1 hora sentado conmigo dándome una entrevista. ¿Han pensado hacerlo por encuesta o hacerlo cualitativo? Yo creo que eso es importante porque hay que saber si va a haber la construcción del significado o les va a aplicar una encuesta. Ahora la encuesta hay que pilotearlas también, no se trata de hacer una encuesta y tirarla así como un pajarito que hace algo, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de validación por jueces, por expertos. Y tiene que venir de un marco teórico además, de una revisión de literatura para ver qué preguntas se están incluyendo. Porque aquí en esta pregunta, o sea, en esta encuesta tiene que ser cosas de educación en línea, en temas didáctica, temas pedagógicos, de gestión escolar, pero aquí yo no les podría poner, ¿y qué opina del presidente? ¿Qué opina del Senado? No, porque unas preguntas políticas no tienen que ver con temas educativos en este contexto. ¿Tienen algún proyecto cuantitativo o a alguien les gustaría, digamos, entrar en este mundo de la encuesta? ¿No? ¿O alguien tiene una idea de encuesta? ¿O cómo dar cuenta? Miren, fíjense que les repito esto. Analizar las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea. Analizar las percepciones según género.
Luego, según experiencia previa, según macrozona. Y les puedo dar respuesta, por ejemplo, cómo ven los profesores en distintas zonas geográficas la estrategia didáctica. Acá estoy viendo la encuesta, pero lo estoy viendo también como dentro de pequeños pedacitos de la encuesta. Meto aquí macrozona, que la macrozona es la agrupación de las zonas geográficas del continente. Países de Sudamérica como Sudamérica, países de Centroamérica como Centroamérica y México como México. Saco índice y puedo meter el desempeño. Las preguntas C. Desempeño y tarea académica tienen que ver con todas estas preguntas didácticas. Creo que es posible usar una modalidad en línea para asignar y evaluar tareas de investigación, asignar y evaluar grupos de actividades grupales, debates grupales, ah, para dar clases de manera eficaz. Zonas de valoración, que esto viene de una agrupación también estadística de las preguntas C. Miren, esto es una agrupación de 5 preguntas. Entonces, lo mínimo que una persona puede puntuar es 5. Estar muy en desacuerdo con que la educación en línea sirve para hacer grupos de discusión, debate grupal, asignar tareas de investigación, hacerlo en forma efectiva, etcétera. Todo eso, hay una persona que puntúa 6, es decir, que está muy en desacuerdo con casi todo y en uno está en desacuerdo. Por eso, al sumar sus puntajes, hay 3 personas que puntúan 6 y hay y esto va de 6 a 30. Entonces, hay 3 personas que están muy en desacuerdo con todo lo que le pregunten de temas de desempeño de tarea académica, de temas didácticos. Creen que la educación en línea no sirve para nada en temas didácticos. No sirve ni para hacer casos de estudio, ni para hacer debate, ni cualquier cosa que le pregunten, los tipos no están de acuerdo. Y hay gente que cree, 67 personas, 67 personas creen que esto sirve para todo, están muy de acuerdo. ¿Qué es esto? Miren cómo está descentrado hacia la derecha. Las puntuaciones en general se están alejando del punto de origen, se están alejando del 5, del 6, porque el 6 es el mínimo, y se están acercando hacia el 30. Es decir que hay una alta, yo diría casi una altísima valoración de la capacidad de la educación en línea para usar estrategias didácticas.
en base a las opiniones de profesores. Fíjense, por ejemplo, y acá, como esto es un número, es una escala numérica que fue transformada, que fue sumada a las preguntas Likert, se puede sacar el promedio. Hay un 23 de promedio. ¿Sí? La suma de todo esto, partido por el número de casos. Hay una mediana de 24. Y que la mediana es ordenar las puntuaciones de menor a mayor y ver cuál es el puntaje que tiene hasta la mitad de los casos. En este caso, la mitad de los casos son como 370 más o menos, 370 profesores. Es, si ustedes ordenan, la mediana es eso, si ustedes ordenan las puntuaciones desde los profesores que tienen más baja valoración hasta la más baja valoración en dos mitades, mitad de baja valoración y mitad de alta valoración, la mediana va a medir el punto en que separa el 50% de profesores que tienen baja valoración con alta valoración y se ve por el porcentaje acumulado. Acá están los casos ordenados. Está acá empieza a subir la valoración y la zona, el punto de corte en que está la mitad de los casos es la mediana. En este caso la mediana es 24. 20, 21. Acá está el 24. Que también es la moda, que es el número que más se repite. El 50% de los casos puntúa desde 6 hasta 24. Y la moda también es 24. La moda es la puntuación que más se repite. Ahora esto también puedo generar zonas de alta, media y baja valoración, teniendo presente este rango. Y queda más o menos así. Este gráfico de barra que está acá es lo mismo pero agrupado en zonas de valoración que esto. Y esto yo también lo puedo cruzar. Lo puedo cruzar, por ejemplo, con macrozonas. Puedo comparar qué opinan a los profesores sobre la estrategia didáctica según distintas zonas del continente. Zonas verdes. Uh, Centroamérica y el Caribe tiene
tiene mayor valoración de la estrategia didáctica que Sudamérica y México, y también tiene menor baja valoración, y México tiene mejor valoración que los países de Latinoamérica en la estrategia didáctica. Para decir que esto es estadísticamente significativo, hay que aplicar una prueba de hipótesis, porque esto viene de una muestra, no viene de un universo. Entonces, ustedes plantean una hipótesis, que no creo que venga al caso enseñárselo porque es largo de explicar, pero hipótesis nula, no hay diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones de los profesores sobre las estrategias didácticas y o entre macrozonas. Y la otra hipótesis es si hay diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las estrategias didácticas según macrozona. Entonces, ustedes aplican una prueba de hipótesis y se da un nivel de significancia, podemos afirmar que sí hay diferencias. Entonces, la gracia de las pruebas de hipótesis, que en realidad es la forma de dar respuesta a su hipótesis, es que se aprueba algo o se rechaza. No hay para duda, no hay para reflexionar según lo que dice Kant de la pedagogía o lo que hizo otro filósofo. O se aprueba o se rechaza. Esa es la gracia. Igual, también la misma hipótesis para hombres y mujeres. Puedo hacer también una comparación entre hombres y mujeres. Y puedo ver ahora, por ejemplo, no desempeño, sino a comodidad y entrenamiento. Las preguntas según hombre-mujer. Y aquí, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo si hombres o mujeres tienen diferencia en sentirse cómodo y entrenado en educación en línea. Estas barritas agrupadas, que son bien hermosas, están representando el 100% para hombres, 100% para mujeres. Aquí en términos estadísticos no se mezclan los hombres. Los hombres son un grupo, están separados de las mujeres y además dicotómicos, hombre o mujer. Acá no está, no es inclusiva esta encuesta. No están ni trans, ni transgénero, ni transexuales, ni trans lo que sea, no. Acá los tipos son hombres o son mujeres. Y se le aplicó una prueba de hipótesis para ver si hay diferencias en las puntuaciones entre hombres y mujeres. Entonces, este 65 más 29 más 4 da 100%. 100% de hombres. Y acá 55 más 40 más 3 da 100% de mujeres. Entonces, al tener todo esto en porcentajes, podemos comparar que aquí hay 10 puntos porcentuales en que los hombres valoran mejor la sentirse cómodo y entrenado que las mujeres. Y esto viene de una hipótesis. Existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones o en la valoración que tienen hombres y mujeres según la comodidad y el entrenamiento sobre la educación en línea. Y así puedo hacerlo con todo, ¿no? Y puedo tirar varios estadísticos. Y solamente se lo enuncio porque es largo de explicar.
al valor sumativo le puedo tirar moda, media, mediana y cuartiles. ¿Qué es esto? Esto yo lo puedo trabajar estadísticamente porque son puntuaciones. Si se fijan, nunca, nunca hice la escala Likert. Y eso es un principio de la psicología. Las preguntas se analizan como una dimensión, como una grupa. Las preguntas, los ítems, se analizan como una dimensión. Yo nunca hice esto. B5 creo que la mayoría de los estudiantes, cuando ustedes lean un paper en que los tipos están analizando entre muy desacuerdo y muy de acuerdo, esto es para niños, es para mechones. A un mechón se lo acepto, pero a alguien que está haciendo una tesis de grado o de magíster o está publicando algo, acá está metiendo la pata, porque no. Acá no hay un ejercicio reflexivo de ver cuál es la dimensión que está detrás. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda de los que les presenté? Es como bien contundente digamos, la presentación porque hay varios conceptos. Yo sé que a la gente que se quiere meter en encuesta hay que ir asentando, ¿no? Porque a ver, ¿qué es la moda? ¿Qué es la mediana? ¿Qué son los percentiles? Es algo que hay que ponerse a estudiar estadística para hacer algo, ¿no? Pero por ahí va la ruta para la gente que le interesa la encuesta. Si van a hacer algo quali, este análisis no tiene sentido, porque es solamente para análisis de encuestas.